proyecto de ley de presupuesto público para un año fiscal en particular pasa por varias fases. La primera es la formulación, la programación, la aprobación, finalmente la propia ejecución, que ya viene al año siguiente. Este es un proceso que el MEF conduce de manera participativa y digamos que con un nivel de negociación con los sectores de nuestro sector público, de nuestro Estado. Especialmente, lo primero que el MEF va a hacer es evaluar la gestión anterior del presupuesto y luego se va a preguntar cuál va a ser la proyección de recaudación para el próximo año. Sobre la base de esa proyección va a añadir, tengo una meta de déficit fiscal que tengo que cumplir y adicionalmente también va a establecer un tope de endeudamiento. No me debo pasar de cierto límite de deuda. Sumando todas estas condiciones y restricciones, se va a poder determinar cuál es el gasto potencial para el año. Con ese monto de gasto potencial, el MEF empieza la conversación con los pliegos presupuestales, por decir educación, salud, transporte, seguridad, y va a empezar a determinar en conjunto cuál es el monto que cada sector requiere para el año. Es el MEF el que va a consolidar toda esta información y va a pasarla para su aprobación al Poder Legislativo. El Ejecutivo es el responsable de determinar correctamente las prioridades para las cuales necesita una asignación presupuestal. El MEF es el encargado específicamente de la asignación presupuestal, pero los sectores del Poder Ejecutivo son los responsables de tener claridad respecto de sus prioridades y de haber venido cumpliendo adecuadamente con la ejecución presupuestal en los años previos. En base a todo esto, el MEF de alguna manera los califica y les asigna una prioridad y define la asignación definitiva que se le va a dar a cada sector. Una vez que el MEF tiene ya la consolidación de este proyecto de ley de presupuesto público, hace un trabajo más. La proyección de crecimiento ha bajado para el año 2019 y por lo tanto tenía que hacer un ajuste al techo presupuestal. Hecho ese ajuste, traslada el proyecto al Congreso. Como esta es una ley, es el Congreso el que tiene que aprobar finalmente la ley de presupuesto público. Pero para aprobarla, tiene que debatirla, analizarla. Y eso es lo que hace desde el momento en que el Ejecutivo le traslada. Son 3 leyes las que el Ejecutivo traslada al Legislativo. El proyecto de ley de presupuesto público, el proyecto de ley de endeudamiento público y el proyecto de ley de equilibrio financiero. Son leyes importantes que lo que permiten es cuadrar las cifras de los ingresos proyectados, los gastos proyectados, cómo se va a financiar, qué tanto va a ser deuda y cómo se va a asegurar el equilibrio de las cuentas fiscales. En la actualidad, alrededor del 65% del gasto del presupuesto es financiado con recaudación. Hay un 20% que es cubierto por los recursos directamente recaudados por cada sector y el saldo con endeudamiento. También es importante reconocer de qué bolsillo provienen los recursos que van a financiar las prioridades del gobierno. Que la obtención de estos recursos vía recaudación implican una carga fiscal. El sector de contribuyentes está soportando una carga fiscal, especialmente del IGB, del impuesto a la renta, del impuesto selectivo al consumo, de los consumidores, los aranceles que también están en los precios de los productos. A este proceso de negociación ejecutivo-legislativo tiene que estar sometido a un escrutinio, un ámbito de participación ciudadana para supervisar y vigilar la utilización del recurso público. Esta participación, que está bastante fomentada en otros países de la región, necesita fortalecerse en el caso del Perú, porque normalmente el proceso de aprobación presupuestal pasa muy desapercibido para el ciudadano, pero tenemos que paulatinamente ir corrigiendo esto. Nos debe interesar puntos importantes como por ejemplo la presión tributaria proviene fundamentalmente del IGB o del impuesto a la renta. ¿Cuál es el nivel de evasión que hay en estos impuestos? ¿Cuánto se está destinando de recursos a través de exoneraciones o incentivos tributarios? Que lo que hacen es bajar la recaudación. ¿Se están logrando beneficios finalmente por entregar este sacrificio fiscal? Finalmente, por el lado del gasto también nos va a interesar saber. ¿Los sectores están ejecutando correctamente el presupuesto? ¿Se están logrando resultados tangibles con el uso de los recursos? La participación ciudadana a través de una mayor vigilancia del presupuesto es importante a lo largo de todo el proceso de formulación y aprobación y especialmente durante su ejecución.